Muy bien. Siendo las 12:48 del día 9 de julio del 2021, iniciamos con la primera sesión sobre el trabajo monográfico, que es el producto, digamos, de estas sesiones de clase que vamos a tener durante varias semanas. En la primera parte vamos a ver lo que es cómo configurar, digamos, la hoja Excel, la hoja Word, mejor dicho, Microsoft Word, para poder trabajarlas, y cómo hacer citas y referencias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Observan el PPT? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Bien, sí. Institución Educativa número 6069 Pachacútec, Villa Salvador, área de Ciencia y Tecnología, nivel secundaria. Sesión 1. Monografía, norma APA, la 7ª edición. Esta es la última edición que ha sacado, digamos, las normas, esta norma, ¿no? APA, que llama, ¿no? Al culminar, digamos, la sesión, cada uno de ustedes, digamos, van a reconocer y aplicar la norma APA en la configuración de la página del programa Microsoft Word para la elaboración de una monografía. También van a saber citar y, digamos, a referenciar. Eso lo vamos a conocer paso por paso. Normas APA. ¿Qué viene a ser la norma APA? Dice, ¿no? Como pregunta dice, ¿qué son las normas APA? Las normas APA, dice en inglés, American Psychological Association, ¿no? Que en español significa Asociación Americana de Psicología. Por eso viene el término o la abreviatura APA. ¿Y qué es el APA? Son conjuntos de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y la referenciación de fuentes de información. Hay otras normas que existen, digamos, ¿no? Así como el APA existen otras normas, pero para, digamos, ciencias sociales, en este caso en educación, digamos, hacen uso, digamos, las universidades, este tipo de norma, la norma APA, en este caso, que es la 7ª edición. Entonces, iniciamos cómo realizar, cómo debe estar, digamos, el formato de la hoja a trabajar de acuerdo a la norma APA. Al abrir nosotros Microsoft Word, nos presenta las hojas, digamos, la primera hoja, segunda, tercera, cuarta, así sucesivamente, hasta la cantidad de hojas que queremos trabajar. Pero esas hojas deben tener márgenes, tanto superior, inferior, derecha, izquierda, digamos, ¿no? La norma APA dice que los márgenes de las hojas deben ser a 2.54 centímetros en los 4 lados. 2.54 centímetros en los 4 lados. En otras palabras, a 1 pulgada. 1 pulgada en los 4 lados. Dice que el papel debe ser tamaño carta. Eso da la orientación, la norma APA dice que el papel a trabajar debe ser tamaño carta. Pero esta vez, para nuestro trabajo monográfico, vamos a hacer uso del tamaño A4. ¿Ya? Vamos a quedar con tamaño A4. Tipo de letra, en este caso vamos a hacer uso el Times New Roman o Times New Roman. Ese tipo de letra vamos a trabajar en todo el documento, Existe en la norma APA, la 7ª edición, existe otros tipos de letra también, que es el Arial y otros más, ¿no? Pero en este caso vamos a tomar en cuenta el Times New Roman, que va a ser para nuestro trabajo monográfico. El tamaño de la letra
debe ser a 12 puntos. De acuerdo a la norma APA, dice que debe ser a este tipo de letra, debe ser 12 puntos. Espaciado, quiere decir de una fila de texto a otra fila, debe estar interlineado a 2.0 y no debe existir, digamos, espacios entre primer párrafo y el segundo párrafo. No debe existir espacios. Todo debe estar alineado, o sea, todo el texto debe estar alineado hacia la izquierda. No debe estar justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe estar, digamos, alineado tanto a la derecha y a la izquierda, no debe estar, sino debe estar solamente hacia la izquierda. Como dicen los márgenes, 2,54 centímetros en todos los lados. Las sangrías, en cada párrafo existen sangrías. Esas sangrías deben tener 1,25 centímetros en la primera línea de cada párrafo. Entonces, el tipo de letra es igual a tipo de fuente. Ustedes van a escuchar en otros casos el tipo de fuente. Ahí estamos hablando del tipo de letra. Igual es el mismo, digamos, significado. Son sinónimos, en otras palabras, podemos decir. Ahora, ¿esto cómo lo hacemos? Vamos a hacer la parte práctica para explicarles, ¿no? Entonces, voy a abrir un Word. Bien. Vamos a abrir un nuevo archivo de Word acá. Nuevo documento. Listo. Vamos a ver toda la barra de herramientas que tenemos de Microsoft Word. Listo. Esa es la hoja que nos presenta el programa Microsoft Word. Voy a poner al 100%. Listo. Lo que dice la norma APA, que este documento, esta hoja, debe estar configurado, dice, en todos sus márgenes a 2,54 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a configurar? Algunos nos podemos basar directamente por la regla que estaba acá tanto superior como al lado izquierdo, o si no, nos vamos directo aquí arriba al menú disposición, en este caso dice disposición, luego configurar página, a un clic, y ahí. Como observamos, la configuración está a 2.5, 2.5, 3, 3. Pero la norma de APA dice 2.54 centímetros. Entonces pongo 4, 2.54 en superior. Hago, selecciono, control C, control V, copio a cada uno de ellos. Control V. En los 4 lados debes tener ese margen. Acá dice en forma vertical. Y abajo debe decir todo el documento, ¿ya? Porque dice aquí, de aquí en adelante, no, sino todo el documento. Y pongo aceptar. Listo. Ese debe ser el margen de la hoja. 2.54 a todos lados. Y eso es lo que nos pide, digamos, la norma. ¿Qué más? Nos dice que el tamaño de letra debe ser 12 y tipo de letra Times New Roman. Vamos a ver. Vamos a copiar un párrafo por ahí. Vamos a ver un párrafo. Si en este formato tenemos un párrafo. Este acá. Control C. Vamos a pegar acá. Listo. Tenemos ahí un párrafo. Un texto cualquiera. Dice que este tipo de letra o tipo de fuente debe ser Times New Roman. Entonces, ¿qué hago? Si observo en este momento, el tipo de letra es Calibri Cuerpo, dice arriba, tamaño 11. Entonces, ¿qué hago para cambiarlo? Debo seleccionar todo ese párrafo y arriba hago un clic y selecciono Times New Roman. Clic, listo. ¿Qué más me dice? Debe ser tamaño 12. Si tiene 11 acá, hago un clic y selecciono el 12. Listo. ¿Qué más me dice? Me dice que a ver, vamos a leer acá, dice tamaño 12, Times New Roman, debe ser
interlineado 2.0. Interlineado, vamos interlineado. Nos podemos ir directamente acá. Si nos acercamos, mira, ve, dice espaciado entre líneas y párrafos. Pues acá, interlineado a 2.0. Listo. ¿Qué más nos dice? Alineado hacia la izquierda, sin justificar. Este párrafo debe estar alineado a la izquierda. Si nos acercamos, estos son los botones de alineación. La primera dice alineado a la izquierda, este es centrar, alineado a la derecha, este es justificar. Justificar quiere decir que alineamos a ambos lados. No, la norma APA no pide eso. Entonces dice que debe estar alineado toda a la izquierda. Entonces de esa manera debe estar ordenado los textos. ¿Qué más nos dice? Los márgenes ya está. La sangría. La primera dice la primera línea de cada párrafo debe tener 1,25 centímetros. Vamos ahí. 1, o sea, esta primer párrafo 1,25 centímetros. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay un botón que se llama Tab, que tiene dos flechas a ambos lados. Tanto a la derecha va y a la izquierda. Hago un clic y va a saltar ahí, digamos, a esa medida. Pero si no reconozco ese botón, puedo hacer lo siguiente. Selecciono el párrafo, me voy acá. Estoy en menú inicio, ahí dice párrafo, en esta esquinita me voy, hago un clic, y acá dice, especial. Primera línea, hago un clic, a 1.25. Si no aparece 1.25, lo escribo, ¿no? Puedo ahí subirlo, puedo bajarlo. ¿Sí? En este caso, debe estar primera línea, 1.25. Aceptar. Listo. Como les decía, si no hace de manera, el Tab es un botón que está en el teclado, que es dos flechas de ambos costados. ¿Qué más nos dice? Nos dice que entre párrafo y párrafo no debe existir ningún espacio entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un párrafo ahí, voy a seleccionar, a ver, control C, control V, control V. Me está diciendo que entre párrafo y párrafo no debe haber un espacio. O sea, por ejemplo, si agarro este párrafo con el segundo párrafo, si hago un clic, aquí hay un espacio. Entonces me dice la norma APA que no debe existir ningún espacio. Hago ahí. Pero para diferenciar de un párrafo a otro, porque ahorita observamos tres párrafos, vamos a seleccionar, vamos a pintar un color diferente para poder diferenciarlos. Tenemos tres párrafos, rojo, negro y azul. Para poder diferenciar entre párrafo, entonces la norma APA dice lo siguiente, que debo seleccionar todo. Para seleccionar todo puedo hacer un clic y arrastrar, de esa manera. O si no, también presionar la tecla Control y la F. Control F, no. Control F no, Control E. Control E, selecciono todo. O también arrastro, ¿no? Y ahí me voy, ¿dónde? Ahí me voy en párrafo. Me voy ahí en párrafo, estoy en el menú inicio, me voy en párrafo, ahí. Me voy acá en espaciado. Es anterior y posterior. Anterior le pongo acá 12 puntos y posterior le pongo 12 puntos. Anterior y posterior 12 puntos. Y observamos aquí abajo, ¿no? El modelo más o menos. Ponemos aceptar. Ahí. Ahí debe quedar. Ahí sí se ve la diferencia, digamos, de este formato, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que configurar, digamos, la página, todo al borde, de 1 pulgada cada uno, configurar cada párrafo, de cómo debe ir presentado, ¿no? De acuerdo a esta orientación. ¿Preguntas hasta ahí, colegas? ¿Alguna consulta? Está bien. Muy bien.
Seguimos, señores. Lo que parece es que hay demasiado espacio, ¿no, profesor? ¿Cuál será el objetivo de eso? Es decir, una página no tiene mucho contenido, ¿no? ¿De párrafo en párrafo o en la hoja entera? Digamos, si ponemos con esas reglas toda una página, la información es poca, ¿no? Si ponemos No de es esta mucho. manera. Esa es la orientación. Para las tesis, digamos, los proyectos, lo trabajan de esa manera. Si minimizamos, mira, ahí alcanza un promedio de 6 párrafos. Sin justificar nomás, ¿no, profesor? Ahí. No se justifica. Todo debe estar alineado hacia la izquierda. Todo es alineado a la izquierda. No se justifica. ¿No? Muy bien. Seguimos, entonces. Ya hemos configurado, digamos, aprendido a configurar la hoja de Word para poder trabajarlas. Seguimos. Ahora, para trabajar en los párrafos, porque los párrafos deben ser citas, digamos, que hemos sacado de diferentes autores. ¿Y cómo colocar esas citas, digamos? ¿De qué manera, no? Existe 4 formas. Una que es cita directa, cuando es menos de 40 palabras. Recuerda, las citas directas, cuando son menos de 40 palabras, en ese párrafo, cuando son menos de 40 palabras. ¿Cómo hay que hacerlo? Dice, cuando las citas tienen menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas, y sin cursiva, se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Pero hay citas directas, o sea, menos de 40 palabras, de 2 formas también, que es cita basada en el texto y el otro es cita basada en el autor. Son 2 formas. Estamos en citas basadas en el texto, cuando son menos de 40 palabras. Y quiere decir que en la primera parte voy hablando, digamos, con mis propias palabras, voy presentando la cita que me va a manifestar el autor. Digo, la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Esto de lo que estoy diciendo yo como autor del trabajo que estoy realizando, estoy diciéndolo con mi propia palabra. En otras palabras, estoy parafraseando, digamos, algunos términos. Ahí recién pongo, entre comillas, pongo ya el texto que encontré. El texto que encontré tal como está el texto. Escribo tal como está. Dice, cuando el movimiento instintivo, pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Cerramos comillas. Profe, disculpe. Profe, sí. Ese texto que acaba de leer ustedes se transcribe tal como está. Tal como está el autor en el libro que hemos encontrado, tal como está. Y se pone entre comillas. Lo que no va entre comillas son el texto que yo he agregado para presentar, digamos, este párrafo que he encontrado. Pero como es texto basado, digamos, una cita basado en el texto, entonces el autor se pone al final de todo el párrafo. Al final, con el año, se pone el apellido del autor, se pone el año de publicación de ese libro y se pone el número de página. Y el punto se pone al final. Y el punto se pone al final, para cerrar, digamos, todo el párrafo. Ahora, el otro caso, cuando es basado en el autor, es lo mismo, se parafrasea la primera parte, o se habla, digamos, uno manifiesta la primera parte, la cita se escribe tal como está, tal como encontramos, la única diferencia es que el autor, el apellido del autor va al inicio, para Sabater, por ejemplo, dice, ¿no? Y el año de publicación y la página va al final. Este es cuando basado en el autor, cuando es menos de 40 palabras, recuerde.
menos de 40 palabras cuando es en el texto, el autor va al final, menos de 40 palabras cuando es del autor, el autor va al inicio y el año y la página va al final. Y el texto encontrado entre comillas. El otro caso es cuando la cita es de más de 40 palabras. Dice, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto. O sea, primero escribimos el texto, presentamos, digamos, el texto. O ese texto de presentación o el parafraseo podemos poner al final también, no necesariamente al principio, ¿no? Pero en este ejemplo se está colocando al principio, dicen. Se escribe aparte del texto, con sangría. O sea, ese texto del autor del libro que hemos escogido, todo como está, va a tener una sangría especial, mira, ve, de todos los demás textos. Una sangría de 1,25 centímetros, de media pulgada, en otras palabras, ¿no? Que va, digamos, separado. Y va sin comillas, dice, sin cursiva, no va en cursiva. El APA sexta edición decía que iba en cursiva, pero la séptima dice va sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Acá. Pesos, ahí va el punto. ¿Ya? Antes de los otros datos, ahí va el punto. En cambio, los otros casos, no, cerraba con punto al final ya. No antes, sino al final. ¿Ya? Ahí recién va el autor, el año y la página. Cuando es cita basada en el texto, el autor va al final. Este párrafo, cuando es más de 40 palabras, va con una sangría. Ahora, el otro caso, cuando es la cita basada en el autor, el apellido del autor ya no va al final, sino va al inicio. En el párrafo de presentación, ahí dice, no pongo el apellido del autor. Dice, advierte Tobar para la explotación del ganado y sembradíos. Pues ahí se pone el texto en sí, ¿no? O también este texto de presentación, digamos, o parafraseo, se puede poner después del párrafo, digamos, de la cita que hemos puesto también. Al inicio podemos poner, el autor Tobar manifiesta que, y ahí escribimos, digamos, la cita, que es más de 40 palabras. Entonces tenemos los dos casos, cuando es menos de 40 palabras y cuando es más de 40 palabras. Cuando es basado en el autor y cuando es basado en el texto. Cuando es basado en el autor va al inicio. Cuando es basado en el texto va, digamos, el autor va al final del todo el párrafo. ¿Hasta ahí alguna consulta? El espacio, profe, ese espacio que viene después de las palabras del autor, viene la mención ya ese espacio que está después de sembradíos. Ya, ese espacio es este de acá. Este de acá. Este. Pero no hay un espacio así. No. Ya hemos configurado de qué manera. Debe ser a 12 superior, 12 inferior. ¿Se recuerda? 12 puntos superior, 12 puntos inferior. Ese espacio está acá. Para diferenciar, digamos. Ahora, este de acá, este párrafo, cuando es más de 40 palabras, ¿cómo lo trabajamos? Vamos a hacer en el ejemplo. Acá. Imaginémonos que este primer párrafo, digamos, la cita textual sea este de acá. Dice, entre comillas, debe cerrar comillas, al final, dice, este debe tener, si seleccionamos este texto, ¿cuánto párrafo, cuánto letra tiene? Tiene 43. Vamos a eliminar esto, listo. Ya está. Este párrafo que hemos puesto entre comillas, ahí que estamos resaltando, pero no debe ir resaltado, ¿ya? Ese párrafo, entonces, si es menos de 40 palabras, va en el texto. Aquí al inicio puedo poner, como decía, hacer el parafraseo o la presentación del párrafo, o también puedo decir, según
según Melgarejo, voy a poner Melgarejo, listo, es el autor, coma, dice, y pongo ahí el texto, digamos, y al final del párrafo escribo, ¿no? Hago un parafraseo ahí, ya con mis propias letras. Voy escribiendo lo que más o menos manifiesta, ¿no? Pero en el mismo párrafo, cuando es menos de 40 palabras. Y cuando es en el autor, ahí pongo, digamos, abro paréntesis, pongo a Melgarejo, ya lo he puesto al principio, que quiere decir que es en el autor. Ahí tengo que poner el año 2020, coma, página 25. Punto. De esa manera. Ya no va al punto al final, ya. Punto va. En este caso, cuando es internamente, en medio de 40 palabras, el punto va al final. Correcto. Acá. Ahora, en otro caso, cuando es más de 40 palabras, vamos a hacer otro ejemplo. Copiar, pegar. Listo. Entonces, suponiéndose que este sea el párrafo, vamos a estar ahí. Vamos a eliminarlas. Listo. Todo esto sea, digamos, la cita que hemos encontrado en un libro. Entonces, en la primera parte vamos a decir, según Melgarejo dice, entonces acá va a estar, digamos, el parafraseo que estamos haciendo. ¿Ya? El parafraseo que vamos a realizar ahí. ¿Listo? Este acá. Vamos a eliminarlo para no confundirnos. Listo. Entonces, según Melgarejo dice tal. Está hablando del párrafo, se está hablando. Y este párrafo, entonces, que hemos encontrado tal como está en el libro que hemos copiado y pegado acá, porque es más de 40 palabras, si seleccionamos, buscamos el contador abajo, tiene 63 palabras. Dice que debe tener una sangría izquierda. Entonces, seleccionamos, ponemos acá, párrafo. Vamos a ver, sangría izquierda, especial. Acá, sangría izquierda, dice sangría izquierda es 1.25. 1.25. Vamos a ver, aceptar. Listo. Ahí tenemos la diferencia. Esta sangría debe tener. Y al final del texto debe ir, digamos, ahí debe terminar el punto y debe abrirse, digamos, el año 2020, página punto 25. Y cerramos. De esa manera. Consulta. ¿Está claro esta parte? Sí, para mí está claro. Pues. Sí. Según yo debería, profe, ¿cómo es, no? Cuando uno lo ve así y sin justificar parece que se viese un poquito desordenado, ¿no? Pero esa es la norma, ¿no? Es la norma, ¿es así? Es, la norma dice así, debe estar así, digamos, alineado a la izquierda. Se ve feo. Se ve feo, como usted dice, ¿no? Pero así dice la norma, debe estar ahí. En la norma, ¿no? Ni modo. Y tenemos que basarnos a lo que nos dice, en este caso, la norma. Muy bien, seguimos. Ya sabemos citar entonces cuando es más de 40 palabras y cuando es menos de 40 palabras. Ahora, tenemos las citas versus las referencias. Muchas veces decimos referencias bibliográficas o decimos bibliografía cuando ponemos o buscamos al final de nuestra tesis o una tesis que hemos elaborado o hemos buscado, encontramos bibliografía o referencias bibliográficas o referencia. Lo correcto es decir referencia. ¿Y cuáles son las citas? Las citas son lo que está, digamos, dentro del trabajo, del cuerpo del trabajo, digamos, de investigación. Esos son llamados citas. Como hemos visto los casos, ¿no? Esos son las citas.
Y la referencia son lo que colocamos al final de todo el documento. Pero esa referencia, colegas, esa referencia debe existir en una cita. Por ejemplo, esta primera cita, dice Dunn, Gold y Singer, 1981. De esta cita de acá, su referencia está acá. Su referencia debe tener. Debe estar el autor, el año, el nombre del libro, y digamos, todos los datos necesarios del país, algo así, ¿no? De qué año publicación, editorial, todos. Del otro autor, desde acá, desde el segundo autor, también su propia referencia, que está acá abajo. Del otro autor que encontramos acá, que está al final, digamos, también sus propias referencias. Ahora, ¿por qué vemos, ejemplo, del primer autor, del primer párrafo encontramos al inicio, del segundo párrafo lo encontramos al final, del tercer párrafo encontramos en el medio y el otro párrafo está también más abajo del medio, entre el medio, digamos, ¿no? Es que tiene que seguir un orden alfabético estas referencias. Nos dice acá, orden de las referencias. La lista de las referencias se organizan de acuerdo al orden alfabético de los apellidos de los autores. Puede ser persona o institución. O del título del documento, si en este no tiene autor. Si este no tiene autor. Entonces va A, B, C, de acuerdo a eso. Pero esta referencia debe tener una sangría. Dice, nota, sangría francesa de 1,25. Si observamos, la primera línea sobresale y las demás ingresa, hay una sangría las demás. A esa se llama sangría francesa. Debe ser de media pulgada o de 1,25. ¿Y cómo realizamos esa sangría? Vamos a ver acá. Nuestro ejemplo. Una sangría a la peruana, nomás creo, profe. En este caso, la francesa nos pide APA. ¿Ya? La peruana no me quiere... No. Suponiendo que este sea nuestra referencia ya. El autor que hemos tenido arriba, digamos, ¿no? Vamos a ponerle Melgarejo 2020. Va todos sus datos acá, ¿no? Su otro apellido también va de Melgarejo, ¿no? Eder, vamos a poner Eder, listo. Suponiendo que esta será la referencia. El título del libro, imaginémonos que este sea el título del libro, de acá hasta acá. Ese título del libro tiene que ir en cursiva. Acá, cursiva. Es el mismo tipo de letra, tamaño de letra, son lo mismo todo. Pero el título nada más del libro debe ir en cursiva. Hago un clic, ya está, se va a diferenciar. ¿Qué más dice? Ahora, la sangría francesa. ¿Cómo hago la sangría francesa? Selecciono, me voy ahí donde dice párrafo, estamos en el menú inicio, en párrafo, ahí, y donde dice especial. En especial me voy sangría francesa, a 1,25. Especificar, ya está, ya, aceptar. Ya está la sangría francesa. De esa manera va todas las referencias que vamos a encontrar. ¿Preguntas? Excelente, profe. Profesor Teófilo, disculpe, la profesora Neri dice que quiere ingresar y no le está permitiendo. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Por qué se ha ido la profesora Neri? Cambió el teléfono con su hija. Pues. Ah, ya. Vamos a ver. ¿Dónde está la profesora Neri? No lo veo. Que ingrese nuevamente, a ver, dilo. Un mensaje acá que ingrese. Mientras está ingresando la persona Neri, está solicitando ingreso. ¿Alguna consulta? Ese PPT nos comparte el profesor Teófilo. Muy bien, voy a detener la grabación porque ya está toda la explicación.
Detener la grabación.